Estimados tetrápodos y tetrapoditas, estamos ahora viendo la semana 12. Ahora hay que ver la famosa respiración celular. Ahora dirá, profe, ¿qué tiene que ver eso? La respuesta es muy sencilla. Mira, en la fotosíntesis, recuerda, la energía luminosa se convertía en energía química. Ahora vamos a ver cómo esa energía química se utiliza para formar ATP. Mira acá. La formación de ATP a partir de la glucosa. Es un proceso catabólico. ¿Por qué catabólico? Porque voy a romper. ¿Qué es lo que voy a romper yo? A la glucosa. Recuerda, catabolismo, ruptura, degradación. Pero no solamente la rompo, sino también le quito los electrones. Por eso es oxidativo. Mira acá. En el caso de la fotosíntesis, ¿qué va a pasar? La energía luminosa que proviene del sol, acá viene la energía luminosa, tú ya lo sabes, energía luminosa, se va a convertir ¿en qué? En energía química. La energía química, ¿en dónde está? En la glucosa. La energía química está en la glucosa, espero que lo tengas bien claro. La energía química está en la glucosa. ¿En dónde? En los enlaces de la glucosa. Ahora yo sí, profe, pero no entiendo. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué la energía luminosa se va a convertir luego en energía química la glucosa? La respuesta es muy sencilla. Porque en la respiración celular la glucosa se rompe. En la respiración celular la glucosa se rompe. ¿Y para qué se rompe? Para liberar la energía. Con la energía que se libera, ¿qué se va a formar? ATP. Con la energía que se libera, se va a formar ATP. Ahora, la pregunta es, ¿y este ATP para qué sirve? Para el trabajo celular. Recuerda que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Energía es la capacidad de realizar trabajo. En este caso, ¿qué será? El trabajo celular. El trabajo celular. Ahí lo tienes bien claro. El trabajo celular, ¿qué cosa es? Recuerda, es el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, eso vimos cuando hicimos célula, o el movimiento de silos y flagelos. Recuerda que trabajo es movimiento. Todo lo que se mueva necesita energía. Y como se mueve dentro de la célula, es trabajo celular. Y para eso que necesito ATP. Y para obtener el ATP, tengo que romper a la glucosa. ¿Cómo se llama el proceso que rompe la glucosa? Respiración celular. ¿Quedó la idea? Muy bien. Ahora mira. En la fotosíntesis se produce oxígeno y glucosa que se van a romper en la respiración celular. Y en la respiración celular se forma CO2 y agua que se utilizan en la fotosíntesis. Ahora mira, ¿de cuántas maneras se puede romper la glucosa? Dos. La primera es la respiración celular aeróbica y la segunda es la glucólisis y fermentación. Respiración aeróbica, glucólisis y fermentación. ¿Dónde están los detalles? Aquí. ¿Por qué se llama respiración aeróbica? Porque ocurre en condiciones aeróbicas. Quiere decir en presencia de oxígeno. Acá, ¿por qué se va a llamar respiración anaeróbica? Porque ocurre en ausencia de oxígeno. Presencia de oxígeno, ausencia de oxígeno. Presencia y ausencia. ¿Estamos genios? Muy bien. La respiración celular aeróbica, ¿qué cosa es? Esto que está acá vendría a ser la oxidación total de la glucosa. ¿Ya, chicos? Esto va a ser la oxidación total de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la respiración celular aeróbica yo le voy a quitar todos los electrones a la glucosa. En la respiración celular aeróbica yo le voy a quitar todos los electrones a la glucosa. En cambio, aquí está, mira, en la glucólisis y fermentación, ¿qué va a ser? La oxidación parcial de la glucosa. ¿Por qué la oxidación parcial? La respuesta es muy sencilla. Porque le voy a quitar, ¿qué cosa? Todos los electrones, algunos electrones a la glucosa. Repito, respiración aeróbica, le quito todos los electrones. Glucólisis y fermentación, le quito algunos de los electrones. Aquí todos y aquí algunos. Aquí todos y aquí algunos. ¿Queda la idea? Por eso acá es oxidación total y aquí es oxidación parcial. Ahora, eso es un detalle muy importante. Mientras más electrones le quito, voy a quitarle más energía a la glucosa. Es por eso que acá la respiración celular aeróbica libera mucha energía. ¿Cuánto libera? O 38 o 36 ATPs. En cambio, la glucólisis y fermentación, como la oxidación parcial, solo libera 2 ATPs. Solo libera 2 ATPs. ¿Por qué? Porque la oxidación parcial de la glucosa. Vamos, la respiración celular aeróbica es un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque son 4 etapas, que en un momento lo veremos. La glucólisis y fermentación solamente son 2 etapas. Y esta es una pregunta que siempre viene. ¿Cuál? El último aceptor de electrones. Mira, el último aceptor de electrones. Como la respiración y la glucólisis y fermentación son procesos oxidativos,
Los electrones que yo le quito de glucosa, alguien tiene que recibirlos. ¿Quién lo va a recibir? En el caso de respiración aeróbica es el oxígeno. Es por eso que se llama respiración celular aeróbica, porque el oxígeno es el último aceptor de electrones. Él viene, recoge los electrones y se convierte en agua. Esta agua que se forma se va a llamar agua metabólica. Pero recuerda lo que te estoy diciendo. Esto es la respiración celular aeróbica y el oxígeno es el último aceptor de electrones. Yo sé que no te suena nada, en un momento vamos a verlo, ¿ya? Pero ahorita quiero que entiendas que este término existe y que lo metas a tu cabeza. En el caso de la glucólisis y fermentación, date cuenta, los últimos aceptores de electrones no van a ser el oxígeno, sino moléculas orgánicas. En el caso de fermentación láctica, el último aceptor es el piruvato. En el caso de la fermentación alcohólica, el último aceptor es el acetaldehído. Repito, fermentación láctica, piruvato, fermentación alcohólica es el acetaldehído. Vamos, en la respiración celular aeróbica, donde ocurre en bacterias aeróbicas. Se llaman bacterias aeróbicas porque necesitan de oxígeno y también donde va a ocurrir en todas las eucariotas. ¿Estamos? Recuerda que eucariotas son las células que tienen núcleo. La glucólisis y fermentación ocurren en algunas bacterias como las del género Lactobacillus y también en donde ocurre en los miocitos. Recuerden que los miocitos son las células musculares. Estamos, genios, y la fermentación alcohólica va a ocurrir en las levaduras. ¿Ya, genios? Vamos. Ahora veamos aquí. Esto que está acá es la fermentación. Voy a explicarte primero la fermentación porque es un proceso más sencillo. Luego te explicaré la respiración celular, que es un proceso más complejo. En el caso de la fermentación, dense cuenta, la fermentación por sí sola no puede ocurrir. La fermentación depende de la glucólisis y la glucólisis depende de la fermentación. Al igual que en fotosíntesis, como son reacciones químicas, para que tú las aprendas, vas a ver el video, terminas y luego repites esta parte. Terminas y luego repites esta parte. ¿Ya, chicos? Para que puedan aprender bien. Vamos, como les estaba diciendo, la glucosa, mira, en la glucólisis se rompe en dos piruvatos. La glucosa en la glucólisis se rompe en dos piruvatos. Mira qué sencillo. Los piruvatos luego entran a la fermentación láctica y se convierten en lactato. Una vez más, la glucosa en la glucólisis se rompe en dos piruvatos. Luego los piruvatos se convierten ¿en qué? En lactato. Sencillísimo, ¿sí o no? Pero vamos a por más, que esto no es tan difícil para nada. Ahora, si a ti te preguntan cuáles son los productos de la glucólisis, recuerda, productos de la glucólisis. 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. 2 piruvatos, 2 ATPs netos y 2 NADH. Recuerda de la sesión anterior que el NADH es un transportador de electrones. Recuerda que el NADH es un transportador de electrones. Mira, el NADH viene, estamos genios, recibe los electrones de la glucosa y luego ¿a quién se los entrega? Al piruvato. Mira, el NADH le quita los electrones a la glucosa en la glucólisis y luego el NADH le entrega ¿a qué? Los electrones al piruvato en la fermentación láctica. Profe, no entiendo esos gráficos, veo muchas flechas. Mira, la glucosa baja y viene el NAD a quitarle los electrones. Y una vez que se los quita, sale como NADH. Viene la glucosa con el NAD y el NAD le quita los electrones y sale como NADH. Una vez que el NADH tiene los electrones, los tiene que botar. ¿A quién los bota? Al piruvato. ¿Y el piruvato en qué se convierte? En lactato. ¿Y el NADH en qué se convierte? En NAD. Date cuenta, el NADH entra reducido y ¿cómo es que sale? Oxidado. Entra reducido y sale oxidado. Esto es muy sencillo, aparte que ya lo hemos visto, aparte que ya te he explicado. El NADH entra reducido con electrones y sale oxidado sin electrones. Por lo tanto, para el NADH, esto que está aquí, ¿qué cosa es? Una oxidación. ¿Por qué va a ser oxidación? Porque va a perder electrones. ¿Tú qué vas a decir? En la fermentación, el NADH se oxida. Ahora, si él se oxida, alguien tiene que recoger sus electrones. ¿Quién los recoge? El piruvato. Para el piruvato esto va a ser una reducción. ¿Lo viste? Entonces acá lo vas a leer de esta manera. En la fermentación, el piruvato
se reduce hasta lactato. En la fermentación, el piruvato se reduce hasta lactato. En la fermentación, el NADH se oxida hasta NAD. Ahora mira, una vez que el NADH se ha oxidado, se convierte en NAD y regresa a la glucólisis. ¿Lo viste? Vamos, con plastilina. Recoge los electrones, se convierte en NADH. Bota los electrones y se convierte en NAD. Recoge los electrones, NADH. Bota los electrones, NAD. ¿Lo viste? Entonces, esto de acá no está quieto, sino está girando una y otra y otra y otra vez. Entonces, quiero que recuerdes. ¿Quién realiza esto? El lactobacillus. El lactobacillus es una bacteria que va a hacer la fermentación láctica y cuando hace esto, ¿qué produce? Yogur. Así se produce el yogur. También, ¿quién lo realiza? Los miocitos. Los miocitos son las células musculares. Cuando realizan esto, el lactato se acumula en el músculo y ¿qué produce? Calambre. Y también los eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, espero que no lo olvides. ¿Y por qué hacen esto? Recuerda, porque los eritrocitos no tienen mitocondrias. Por lo tanto, los eritrocitos van a hacer siempre fermentación. ¿Quedó la idea? Entonces, vamos a ver más cosas. El eritrocito, el glóbulo rojo, va a hacer siempre fermentación porque no tiene mitocondrias. En cambio, la célula muscular va a hacer esto cuando no llega el oxígeno. Ante lo que viene la pregunta, profe, ¿pero por qué no llega el oxígeno si yo siempre respiro? La respuesta es así, mi estimado tetrápodo. Escúchate. Para empezar, si tú estás en reposo, el oxígeno llega a los músculos porque estás en reposo. Pero si tú, por ejemplo, vas a participar en una carrera como 100 metros planos, 3, 2, 1, corres. Del reposo partes a un rápido ejercicio. Entonces, como estabas en reposo y luego te mueves demasiado rápido, el oxígeno no llega a los músculos. Es por eso que como no llega a los músculos el oxígeno, que lo que va a pasar, empieza el músculo a hacer fermentación láctica. ¿Lo viste? Cuando el oxígeno llega, tus músculos hacen respiración aeróbica. Pero cuando no llega el oxígeno, lo que van a hacer es fermentación láctica. Ahora, ¿en qué caso no llega el oxígeno? Cuando tú eres velocista. Partes de 0 a 100 metros, estamos al toque. ¿Y cuando no ocurre? Cuando eres maratonista. ¿Dónde está la diferencia? Es que el maratonista trota. El maratonista trota, entonces le da tiempo al oxígeno llegar a los músculos. Pero el velocista, corre demasiado rápido y por eso el oxígeno no llega a los músculos. Cuando el lactato se acumula, ¿qué va a ocurrir? El calambre. ¿Quedó la idea? Igual pasa con el lactobacillus. El lactobacillus va a producir fermentación láctica, pero sí y solo si estamos queños, no hay oxígeno. Por lo tanto, mira la idea. Si yo tengo leche y le pongo lactobacillus y dejo el frasco destapado, no se va a formar yogur. ¿Por qué? Porque está entrando el oxígeno y el lactobacillus va a hacer respiración aeróbica. Pero si yo tengo acá el frasco, pongo el lactobacillus y lo tapo, las bacterias van a hacer fermentación láctica. ¿Por qué? Porque al tapar el frasco el oxígeno no entra y por lo tanto harán fermentación y se produce el yogur. Sencillo, tetrápodos. Ahora, les cuento algo. Nuestro cuerpo de alguna manera evita la manera de producir lactato. ¿Y cómo lo va a hacer? Fácil, por medio de un proceso llamado el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, ¿en qué consiste? En convertir el lactato en glucosa. ¿Sí? Estamos en el ciclo de Cori, el lactato se va a convertir en glucosa. Pero la pregunta es, profe, ¿cómo ocurre eso? Fácil, participan dos órganos, el músculo y el hígado. En el músculo se acumula el lactato, ¿estamos o no? Pero eso sale a la sangre y va a ir al hígado y en el hígado se convierte en glucosa. El ciclo de Cori es bueno en ese sentido porque evitaría que ocurra el calambre, porque reconvierte al lactato en glucosa. Pero lo malo es que tu cuerpo no lo va a hacer. Pues estamos, ¿por qué? Porque este proceso gasta energía. Para que el lactato se convierta en glucosa, se tienen que invertir 6 ATPs. Estamos, a este gasto de energía se le va a llamar débito energético. Por eso es que nuestro cuerpo no va a querer hacer el famoso ciclo de Cori. Lo que tenemos nosotros, la fermentación
alcohólica. La fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica, ¿qué va a ocurrir? El piruvato que se produce en la glucólisis se va a convertir en etanol. En la fermentación alcohólica, el piruvato, estamos conmigo, que se forma en la glucólisis, se va a convertir en etanol. Pero la pregunta es, ¿cómo? Primero, mira, el piruvato, lo vamos a hacer con plastilina, ¿ya? Pero ya sabes, avanzas y retrocedes, El piruvato tiene ¿qué cosa? 3 carbonos. 1, 2, 3. 3 carbonos. ¿Qué va a pasar? En el primer paso de fermentación, se rompe. Y un carbono se va en forma de CO2. Repito, el piruvato tiene 3 carbonos. Y de los 3 carbonos, se rompe. Y uno se va en forma de ¿qué? CO2. Y los otros 2 carbonos se van en forma de acetaldehído. Repito, acá tengo 3 carbonos, ¿sí? Se rompe. Y lo que se rompe, uno se va en forma de CO2 y los otros 2 en forma de acetaldehído. ¿Quedó la idea? Ahora, este acetaldehído, ¿qué hace? Recibe los electrones. Recibe los electrones. ¿Quién se los entrega? El NACH. El NACH le entrega los electrones al acetaldehído. El NACH le entrega los electrones al acetaldehído. Pero el NACH, ¿a quién se los quita? A la glucosa. Nuevamente, viene el NAD y se junta con la glucosa. Le quita los electrones y sale como NACH. El NAD se junta con la glucosa, le quita los electrones y sale como NACH. Luego el NACH, ¿a quién entrega los electrones? Al acetaldehído. El acetaldehído se convierte, miren qué, en etanol y el NACH sale como NAD. Esto está reducido y aquí está oxidado. Porque está reducido, porque tiene electrones. Porque el de acá está oxidado, porque ha perdido electrones. El NACH en la fermentación alcohólica va a perder electrones. Por lo tanto, ¿esto qué va a ser? Una oxidación. ¿Cómo lo vas a leer? Escúchalo bien. En la fermentación alcohólica, el NACH se oxida. En la fermentación alcohólica, el NACH se oxida. Y el acetaldehído se reduce. Tú ya sabes, si uno se oxida, el otro se reduce. Si uno se oxida, el otro se reduce. Espero que lo tengas bien claro. ¿Quién se oxida? El NACH. El NACH reducido en la fermentación se oxida. Y el acetaldehído se reduce. ¿Estamos genios? Muy bien. Ahora vamos, quiero que entiendas más. ¿Cuál es el objetivo de la fermentación láctica? Esto que está acá es fermentación alcohólica, por si acaso. Te voy a poner aquí, ¿ya? Esto que está acá es la fermentación alcohólica. ¿Cuál es el objetivo? Fermentación láctica, fermentación alcohólica. Fermentación láctica, fermentación alcohólica. Pregunta, ¿el objetivo es formar etanol? No, el objetivo no es formar etanol. A la levadura no le interesa formar etanol. ¿El objetivo de la fermentación láctica es formar lactato? Tampoco. Lactobacillus no quiere formar lactato. A Lactobacillus no le interesa formar yogur. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Oxidar los NACH producidos en la glucólisis. Ese es el objetivo de la fermentación. En la glucólisis, estamos conmigo, en la glucólisis que se forma NACH. Y el objetivo de la fermentación es oxidar el NACH producido en la glucólisis. El objetivo de la fermentación es oxidar el NACH producido en la glucólisis. Igual acá, ¿cuál es el objetivo de la fermentación? Oxidar el NACH producido en la glucólisis. Oxidar el NACH producido en la glucólisis. Ese es el objetivo de la fermentación. Ahora vamos a ver la respiración celular aeróbica. La idea es la misma, es decir, quitarle energía a la glucosa y quitarle electrones. Solamente que ahora vamos a ver que ocurre un mayor número de pasos, pero no está tan difícil. Mira, para que tú lo entiendas, te voy a explicar de una manera que quizás no hayas visto en otros lugares. Te voy a explicar primero el proceso dividido en 3 formas. Primero, lo que le pasa al carbono. Segundo, lo que le pasa a los electrones. Y tercero, lo que le pasa a la energía. Y luego todo junto. Para empezar, la glucosa se rompe en 2 piruvatos. Este paso se llama glucólisis. Y eso te lo expliqué cuando hicimos fermentación.
pero lo vamos a profundizar más. Una vez que la glucosa se ha roto en dos piruvatos, entra esta organela. Espero lo reconozcas. Esta organela es la mitocondria. Por si acaso. Nunca falta, ¿no? Mitocondria. Profe, ¿y cómo yo debería reconocer que la mitocondria? Fácil, pues hijo, porque presenta esto que está acá. Esto que está acá, ¿cómo se va a llamar? Crestas mitocondriales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, en la respiración aeróbica, el piruvato va a entrar ¿a dónde? A la mitocondria. ¿Quedó la idea? El piruvato en la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A. Ese proceso se va a llamar acetilación. Una vez que es acetilcoenzima A, entra al famoso, odiado, vilipendiado y rapeado ciclo de Krebs. Espero que lo tengas bien claro. Entra al famoso ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el acetilcoenzima A se une al oxalacetato y forma citrato. El citrato, ¿estamos? Pierde carbonos en forma de CO2. El citrato pierde carbonos en forma de CO2. Por lo tanto, mira, el oxalacetato, que tiene 4 carbonos, gana 2 carbonos del grupo acetil y forma citrato que tiene 6. El oxalacetato de 4 gana 2 del acetil y forma el citrato que tiene 6. Luego el citrato pierde 2 carbonos y vuelve a formar oxalacetato con plastilina, ¿ya? El oxalacetato tiene 4 carbonos, 4. El acetil, ¿cuántos tiene? 2. 4 más 2, 6. El citrato tiene 6 carbonos. Y luego, ¿qué hace? Da una vuelta y estos 2 carbonos que entraron salen en forma de ¿qué? De CO2. Y otra vez vuelve a convertirse en oxalacetato. Oxalacetato se junta con 2 carbonos del acetilo, forma citrato que tiene 6. Luego de estos 6 se pierden 2 carbonos como CO2 y se vuelve a formar oxalacetato. ¿Lo vieron? Entonces, mira, quiero que te des cuenta este detalle. A este proceso, ¿cuántos carbonos entran? 6 en forma de glucosa. En este proceso entran 6 carbonos en forma de glucosa. Ahí está. ¿Y cuántos salen? 6 carbonos en forma de CO2. Por eso decimos que esta es la degradación total de la glucosa, porque los 6 carbonos entran como glucosa y salen los 6 carbonos, pero en forma de CO2. ¿Ya? Ahora quiero que te des cuenta. Acá se liberan 2 CO2 y acá 2 CO2, pero profe, usted dijo que son 6 y ahí suman 4. Es que lo que pasa que a los productos del ciclo de Krebs tengo que multiplicarlos por 2. Profe, ¿y por qué? La respuesta es sencilla. Porque no ocurre un ciclo de Krebs, ocurren 2 ciclos de Krebs por cada glucosa. Por cada glucosa van a ocurrir 2 ciclos de Krebs. Profe, ¿por qué? Mira, ¿por qué ocurren 2 ciclos de Krebs? Porque hay 2 acetiles. Y porque hay 2 acetiles, porque hay 2 piruvatos. Y porque hay 2 piruvatos, porque hay una glucosa. Acetil, piruvato, glucosa. ¿Lo tienen? Muy bien, estimados tetrápodos. Sencillísimo, ¿sí o no? Muy bien. Vamos, geniecillos, vamos. Entonces recuerda, una glucosa forma 2 piruvatos. 2 piruvatos forman 2 acetiles. Y como hay 2 acetiles, ocurren 2 ciclos de Krebs. El carbono entra como glucosa y sale en forma de CO2. Ahora, ese carbono no se queda en tu cuerpo. Ese carbono sale. ¿Cuándo sale? Cuando exhalas. Por eso se llama respiración. Ese es el CO2 que tú y yo exhalamos. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Eso es lo que le pasa al carbono. Ahora vamos a ver lo que le pasa a los electrones. En la glucólisis, la glucosa pierde electrones. ¿Quién se los lleva? El NADH. ¿Estamos? Cuando el piruvato se convierte en acetil, también se pierden electrones. ¿Quién se los lleva? El NADH. ¿Lo viste? Cuando el citrato se convierte en oxalacetato, también se pierden electrones. ¿Y quién se los lleva? El NADH y el FADH. Sí, ahora participa el FADH. Y la pregunta es, profe, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Todos estos NADH y estos FADH
¿A dónde van a venir? A la cadena transportadora de electrones, donde se encuentra en la cresta mitocondrial. Ahora mira, ¿por qué todos dejan acá los electrones? La respuesta es muy sencilla, porque, recuerda, por cada Nach que llega a la cresta mitocondrial, se forman 3 ATPs. Y por cada FACH, estamos, hijos míos, que se crean 2 ATPs. Repito, por cada Nach que llega a la cresta mitocondrial, se forman 3 ATPs y por cada FACH, 2 ATPs. Una vez más, ¿ya? En la glucólisis se pierden electrones. ¿Quién los recoge? El Nach. En la formación del acetil-CoA se pierden electrones. ¿Quién se los lleva? El Nach. En el ciclo de Krebs se pierden electrones. ¿Quién se los lleva? El Nach y el FACH. Y la pregunta es ¿por qué? Porque todos ellos van a venir a la cadena transportadora de electrones que se encuentra en la cresta mitocondrial. Y por cada Nach que llega, se forman 3 ATPs. Por cada FACH que llega, 2 ATPs. ¿Cómo se llama este último paso? Fosforilación oxidativa. Ahora, este detalle es muy, pero muy importante. ¿Ya, chicos? Mira, tengo que sumar todos los Nach y todos los FACH que se han formado para darme cuenta cuántos ATPs voy a formar. ¿Ya, genios? En total. Miren por acá. Acá, en el ciclo de Krebs, se forman 3 Nach y un FACH. ¿Pero por qué lo multiplico por 2? Porque recuerda que son 2 vueltas. Y ya te expliqué hace un momento por qué. ¿Estamos? Si en cada ciclo se forman 3 Nach y un FACH, como son 2 vueltas, en total sería 6 Nach y 2 FACH. Para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A, se forman también 2 Nach. Muy bien. Y ahora acá viene el problema. Estos Nach, que son 2, que se forman en la glucólisis, no están dentro de la mitocondria. Date cuenta, ¿están dónde? Afuera. Porque la glucólisis ocurre en el citosol. Entonces, yo tengo que emplear un mecanismo para que los Nach que están en el citosol puedan meter sus electrones a la mitocondria. Y nunca falta el despistado que va a decir, profe, ¿y por qué tiene que meter sus electrones a la mitocondria? Recuerda, pues sí, hijo, tiene que meter sus electrones a la mitocondria, porque luego todos van a venir ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones. ¿Estamos o no? Tienen que meter sus electrones a la mitocondria, porque luego todos ¿a dónde van a ir? A la cadena transportadora de electrones. Espero que lo tengas bien claro. Ya, genios, mira que está muy simple, muy sencillo. Ahora sumamos. Vamos a ver acá. Date cuenta que hay 2 tipos de lanzaderas. ¿Estamos o no? Yo he puesto ahí con un asterisco y acá te voy a poner lo que significa. Todos los cálculos que tienen un asterisco, ¿qué significa? Que se han hecho utilizando, ¿qué cosa? La lanzadera malato-aspartato. Repito, todos los cálculos que se han hecho con un asterisco, ya, genios, he utilizado la lanzadera malato-aspartato. Todos los cálculos que tienen 2 asteriscos los estoy haciendo utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato. Recuerda que hay 2 tipos de lanzadera, la malato-aspartato y la glicerol 3-fosfato. Entonces, pregunta que cae por su peso, profe, ¿están las 2 lanzaderas en una misma célula? No, o está una o está la otra. ¿Queda la idea? Muy bien. Entonces, mira, estos Nach están afuera de la mitocondria. Ellos no van a entrar. Lo que entran son sus electrones utilizando las lanzaderas. Un asterisco, lanzadera malato-aspartato, 2 asteriscos, lanzadera glicerol 3-fosfato. Ahora, ¿dónde está el detalle? Si utilizo la lanzadera malato-aspartato, este Nach le entrega sus electrones a otros Nach. No hay problema. Si acá hay 2 Nach, aquí adentro se forman 2 Nach. Acá viene el detalle, atento. Si utilizo la lanzadera glicerol 3-fosfato, este Nach le entrega los electrones al FACH. Este Nach le entrega los electrones al FACH. Profe, ¿pero eso está bien? Sí, pero me altera el cálculo. Ahora vas a ver cómo.
Voy a hacer primero los cálculos utilizando la lanzadera malato-aspartato. ¿Estamos? Sumemos. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Más 2, porque estoy utilizando la lanzadera malato-aspartato, 10. Utilizando la lanzadera malato-aspartato, un asterisco, me salen 10 Nach. ¿Queda? Ahora, ¿cuántos Fach hay? 2 por 1, 2 Fach. Pregunta, ¿sumo estos de aquí? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta lanzadera. Como utilizo esta lanzadera, utilizo este resultado. Espero que se note el detalle. ¿Cuántos Nach tengo? Solamente estos dos de aquí. Entonces, a tu cadena transportadora de electrones van a llegar 10 Nach y 2 Fach. 10 Nach y 2 Fach. De acuerdo a lo que te dije, por cada Nach se forman 3 ATPs y por cada Fach 2 ATPs. Si hay 10 Nach, 10 por 3, 30. Si hay 2 Fach, 2 por 2, 4. 30 más 4, 34. Estamos utilizando la lanzadera malato-aspartato, se forman 34 ATPs, por eso lo he puesto con un asterisco, 34 ATPs, porque estos son los cálculos utilizando la lanzadera malato-aspartato. ¿Vieron la idea? Ahora vamos a utilizar otra lanzadera, la que nos trae el problema. Si utilizo esta otra lanzadera, este cálculo ya no me sirve, porque estoy utilizando esta otra. Esta otra, dos asteriscos, es la glicerol trifosfato. El Nach viene, estamos genios, y deja los electrones en la lanzadera. Al otro lado, ¿quién nos recoge? El Fach. Ahora, sumemos. 2 por 3, 6. Estoy sumando los Nach. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Sumo el de aquí. No, porque ahora estoy utilizando la otra lanzadera. ¿Cuántos Nach tengo? 8 Nach. Tengo 8 Nach. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Más los 2 Fach que hay aquí, 4. ¿Cuántos Fach tengo? 4. 8 Nach, 4 Fach. 8 Nach, 4 Fach. Por la regla que está acá, ¿estamos o no? 3 ATPs, un Nach forma 3 ATPs y un Fach forma 2 ATPs. Sería 3 por 8, 24. 2 por 4, 8. 24 más 8, 32. Una vez más, como tengo 8 Nach, 8 por 3, ¿cuánto es? 24. 4 por 2, 8. ¿Estamos o no? 24 más 8 es 32. ¿Estamos genios? Utilizando, mira, la lanzadera glicerol 3-fosfato se forman 32 ATPs. Nunca te olvides, utilizando la lanzadera malato-aspartato son 34. Ya te expliqué por qué. Utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato son 32. Ya te expliqué por qué también. Ahora recuerda, ¿este es el total? No. Ahora vamos a hablar de la energía, lo que le pasa al ATP. Mira, en la glucólisis se forman 2 ATPs netos. ¿Estamos, chicos? Ahora, en el ciclo de Krebs se forma un ATP. Ya sé, es GTP, pero para que se pueda sumar lo voy a considerar como si fuera ATP. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque son 2 vueltas. 2 más 2, 4. Ahora acá viene la diferencia. Si utilizo la lanzadera malato-aspartato, 2 más 2, 4. Más 34, el total será 38. ¿Estamos? Pero eso es utilizando la lanzadera malato-aspartato. Por eso le pongo un asterisco. Porque es el cálculo utilizando esa lanzadera. 2 más 2, 4. Más 32, me sale 36. El total es 36 utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato. Por eso le he puesto 2 asteriscos. Entonces, en la respiración celular se pueden formar en total o 38 o 36 ATPs, de acuerdo al tipo de lanzadera que estás utilizando. 38 con la malato-aspartato y 36 con la glicerol 3-fosfato. Pero recuerda, la lanzadera no produce ATPs. La variación ocurre porque la lanzadera ingresa, ya ves, hasta la lanzadera. La lanzadera introduce electrones en la mitocondria y a la manera como los introduce,
es el que altera el resultado final. Ya hemos visto la respiración celular de manera panorámica. Ahora vamos a meternos etapa por etapa. Primero la glucólisis, luego el odiado ciclo de Krebs, que vas a aprender conmigo y sin rapear, y luego la famosa fosforilación oxidativa. La verdad que estos procesos son bien complicados. Así que ya sabes, si te pierdes, retrocedes el video. ¿Ya, genios? Muy bien. La glucólisis. Recuerdan que la glucólisis, la glucosa se rompe en dos piruvatos. En la glucólisis, la glucosa se rompe en dos piruvatos. A la glucólisis también se le puede llamar vía de Enden-Meyerhof. Vía de Enden-Meyerhof. ¿Y dónde ocurre? En el citosol. Esto va a ocurrir en el citosol. ¿Estamos? Pero una vez más, mi estimado tetrápodo, mi estimada tetrapodita. ¿Estamos? Muy bien, ya ves. Dime, ¿cuál es el objetivo de la glucólisis? Si tú me dices formar piruvato, ya la defecaste. No, hijo mío. El objetivo no es formar piruvato. El objetivo es formar ATP. Recuerden que el objetivo de todo esto siempre va a ser formar ATP. ¿Queda la idea? Ahora la pregunta es, ¿cuántos ATP se forman? Aquí es donde viene el juego de palabras. Se forman 4 ATPs brutos. 4 ATPs brutos. En tu curso de economía te han explicado la ganancia neta, ¿cómo se obtiene? Fácil, la ganancia bruta menos la inversión. Si a la ganancia bruta tú le restas la inversión, ¿qué obtienes? La ganancia neta. La ganancia bruta de ATP en la glucólisis es 4. ¿Por qué? Aquí se forman 2 ATPs, mira, y acá que se forman 2 ATPs. ¿Cuántos ATPs se han formado en total? 4. En la glucólisis se forman 4 ATPs brutos. Estos ATP son ganancia, pero mira acá arriba invierto un ATP, invierto, acá abajo invierto otro ATP. ¿Cuántos ATP estoy invirtiendo? 2. Mi ganancia bruta es 4, menos los 2 que invierto, me quedo con 2. Por eso hace rato te estaba diciendo, en la glucólisis la ganancia neta es 2, pero la ganancia bruta es 4. ¿Queda la idea? Muy bien. Entonces, mira, en la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es formar ATP. ¿Quedó la idea? Muy bien. ¿Cuántos se forman? 4 brutos, pero restando los que invierto, 2. 2 netos. Mira, esta primera etapa que está acá se va a llamar fase de inversión. ¿Por qué fase de inversión? Porque acá yo invierto energía. Invierto energía. Esta etapa que está acá se va a llamar etapa de ganancia. ¿Y por qué se va a llamar etapa de ganancia? Porque aquí yo gano energía. ¿Estamos? ¿Cuánto gano? 4 brutos, 2 netos. Ahora mira, en este proceso que está acá, no solamente se produce ATP, también que se produce NADH. Aquí están los 2 NADH que todo el rato te estoy hablando. Estos 2 NADH, recuerden, hijos míos, se producen porque yo le quito electrones a la glucosa. ¿Quedó la idea? Ahora recuerda este detalle adicional. La glucólisis es un proceso anaeróbico. Recuerda, la glucólisis es un proceso anaeróbico. ¿Por qué? Porque no participa el oxígeno. Date cuenta, ¿en algún momento hay oxígeno? No, para nada hay oxígeno. ¿Quedó la idea? Muy bien. Vamos. Vamos. En el ciclo de Krebs, ahora quiero que veas, el piruvato que se formó en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, el piruvato que se formó en la glucólisis entra. ¿Lo viste? Pero no puede entrar de frente. Primero tiene que convertirse en acetil coenzima A. Entonces mira, nuevamente con plastilina. El piruvato tiene 3 carbonos. El piruvato tiene 3 carbonos. Los 3 carbonos que tiene, uno se va como CO2 y los 2 que quedan forman acetil coenzima A. El piruvato tiene 3 carbonos. Estamos sonando ahí, uno se va como CO2 y los 2 que quedan que van a formar acetilcoenzima A. Ahora, este acetilo entra al ciclo de Krebs. Profe, ¿acetil-CoA o acetilo? Escucha. Cuando el piruvato se forma con la coenzima A, disculpa,
Cuando el piruvato se une con la coenzima A, forma acetilcoenzima A, pero no entra todo, solo entra el grupo acetilo. Y el grupo acetilo, cuando tiene 2 carbonos. Y la coenzima A, profe, sale para volver a juntarse con otro piruvato. ¿Lo viste? ¿Se acuerdan? Esto les expliqué cuando hicimos fotosíntesis, las ruedas. Mira, el piruvato se junta con la coenzima A, y acá que forma CO2 y aquí acetil-CoA. El acetil se junta con el oxalacetato y forma citrato y la coenzima A sale. ¿Te diste cuenta? El oxalacetato de 4 carbonos se junta con el acetilo de 2. 4 más 2, 6. Y comenzamos con el ciclo de Krebs. En el primer paso del ciclo de Krebs se forma citrato, porque el oxalacetato se junta con el acetilo del acetilcoenzima A. El citrato se convierte en isocitrato. El isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato. Y luego esto forma succinilcoenzima A. Y luego esto forma succinato. Y luego esto forma fumarato. Y esto forma malato. Y esto oxalacetato. No te preocupes, con paciencia. Ya te he dicho, y si te pierdes, ¿qué haces? Retrocedes el video. Ya, genio. Mira. El oxalacetato y el acetil se unen y forman citrato. Luego el citrato se va a convertir en isocitrato. Mira, el isocitrato tiene 6 carbonos. ¿Y el alfa-cetoglutarato cuántos tiene? 5. Para pasar de 6 a 5, ¿qué tiene que hacer? Perder carbonos. El carbono que pierde se va en forma de ¿qué? De CO2. Luego, el alfa-cetoglutarato, ¿qué es lo que pierde? Carbonos, ¿en forma de qué? De CO2. Espero que lo veas. Mira que está recontra sencillo. Y luego, ¿qué viene? El alfa-cetoglutarato pierde carbonos en forma de CO2 y forma succinilcoenzima A. Mira, el citrato tiene 6 carbonos. El isocitrato tiene 6. Como pierde 1, acá tiene 5. El alfa-cetoglutarato tiene 5, pero como pierde 1, el succinil-CoA, ¿cuántos tiene? 4. Y de aquí para adelante ya todos tienen 4 carbonos. El succinil-CoA participa en la formación de GTP. Yo sé que hace un momento te dije que era ATP, pero era para que entiendas. Ahora te digo, en realidad no se forma ATP, se forma GTP. Pero generalmente, para que se pueda entender, se dice como si fuera ATP. Profe, ¿qué significa GTP? GTP significa guanosine trifosfato. Acá tengo el succinato. El succinato se convierte en fumarato. El fumarato se convierte en malato. El malato en oxalacetato y el ciclo vuelve a empezar. Ahora quiero que te des cuenta. Hace un rato que te dije que en el ciclo de Krebs se forman 3 NADH y un FACH. Aquí está el primer NADH que se forma. Aquí el segundo NADH que se forma. Aquí está el tercer NADH que se forma. Y aquí está un FACH. ¿Quedas? Ahora la pregunta es, profe, ¿cómo se llaman esas reacciones? Mira, recuerda lo que te dije. Cuando se pierden carbonos, se llama descarboxilación. Y cuando se pierden electrones, oxidación. En este caso, esta reacción es una descarboxilación oxidativa. ¿Estamos o no? Esta reacción es una descarboxilación oxidativa. Y mira qué fácil que está esto. ¿Por qué descarboxilación? Porque pierde carbonos como CO2. ¿Por qué oxidativo? Porque pierde electrones y se los lleva el NADH. Ahora mira acá, se pierde carbonos y se pierde electrones. Por lo tanto, esta reacción, ¿qué va a ser? Otra descarboxilación oxidativa. ¿Queda, genios? Muy bien. Vamos, genios, vamos. Quiero que veas esto. A ti que te van a preguntar en tu examen o que te van a preguntar en tu prueba semanal, que imagino que debe haber todavía, ¿no? Bueno, o en tu simulacro o lo que fuera. ¿Cuántas carboxilaciones oxidativas ocurren en el ciclo de Krebs? 2. Ahora mira, acá se forma GTP. Ya sé, muchos te van a decir que es ATP y es una verdad a medias porque en realidad es GTP. El proceso que produce el GTP, ¿cómo se va a llamar? Fosforilación a nivel de sustrato.
Ahí lo tienes. Y mira, ¿qué pasa por acá? El succinato pierde electrones. ¿Estamos genios? ¿Por qué? Porque se los va a llevar ¿quién? El FAT, que sale como FACH. A esto lo vamos a llamar ¿qué? Oxidación. ¿Estamos míos? Oxidación. Para formar el FACH. Acá, ¿qué cosa hay? Una hidratación. ¿Por qué se va a llamar hidratación? Fácil, porque está entrando agua, se hidrata. Y aquí, ¿qué ocurre? Otra oxidación. Entonces, ¿qué te pueden preguntar? Escucha, ¿cuántas carboxilaciones oxidativas ocurren en Krebs? 2. 1, 2. ¿Cuántas oxidaciones ocurren? 4. ¿Por qué 4 oxidaciones? Para formar 3 NACH y un FACH. Oxidación, 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 oxidación. Ahí están las 4. ¿Cuántas fosforilaciones a nivel de sustrato? 1. Para formar GTP, que es lo correcto, o si no, ATP, si es que no hay clave. ¿Queda la idea, mis tetrápodos? Muy bien. Ahora recuerda, ¿estos CO2 se quedan en tu cuerpo? No, salen. ¿Cuándo salen? ¿Cuando inhalas o cuando exhalas? Muy bien, salen cuando exhalas, hijos míos. Muy bien, ahora recuerda, ¿para qué tanto NACH, FACH, HH? ¿Para qué? Porque todos van a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde se encuentra eso? En la cresta mitocondrial, aunque es más exacto decir en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya, genios? Muy bien, vamos. Esto que está acá, por si no te has dado cuenta, es mi mitocondria. Por si acaso, nunca faltan, ¿no? Esta es mi mitocondria, profe, ¿usted cómo sabe que es una mitocondria? Fácil, porque tiene acá la membrana doblada y esos pliegues se van a llamar crestas. ¿Estamos, genios? Voy a ponerle acá los nombres porque nunca falta el despistado. Recuerda que la mitocondria es una organela con doble membrana. Esto que estoy mostrando acá, ¿qué va a ser? La membrana externa. Esto que está acá es la membrana externa de la mitocondria. ¿Estamos, genios? Muy bien. El espacio que está acá adentro, espero que se note. Este espacio que está acá adentro, ¿cómo se va a llamar? Espacio intermembrana. Esto se va a llamar espacio intermembrana. Ahí lo tienes. ¿Ya, chicos? Y todo lo que está acá adentro, ¿qué cosa es? La matriz mitocondrial. Ya deben estar relacionados con esto porque lo hicimos cuando hicimos célula. Ahora mira, ¿qué va a pasar? El NACH deja los electrones en el complejo 1 de la cadena transportadora. El FACH deja los electrones en el complejo 2 de la cadena transportadora. Y esto ya te parece conocido porque es idéntico a la fotosíntesis. Los electrones saltan. Los electrones saltan. Y ese salto se le va a llamar fuerza electromotriz. ¿Y para qué servía eso? Para bombear protones. Pero acá mira de dónde a dónde se bombean. De la matriz al espacio intermembrana. Los protones se bombean de la matriz al espacio intermembrana. Entonces, sí, profe, ¿y para qué se bombean los protones? ¿Te acuerdas lo del globo y todo de la sesión anterior? Esos protones se acumulan aquí y luego salen con fuerza. ¿Te acuerdas del embudo? En el caso del cloroplasto, se llamaba ATP sintetasa. Acá también, estamos, hijos míos. ¿Y para qué servía? Para formar ATP. Este embudo va a formar ATP. Pero para formar ATP, ¿qué necesita? Que haya un flujo de protones. Y ese flujo de protones se le va a llamar fuerza protón motriz. Recuerda, la fuerza electromotriz produce el bombeo de protones. Y cuando los protones salen, a eso se le va a llamar fuerza protón motriz. ¿Y eso para qué sirve? Para formar ATP. Profe, ¿cuánto ATP? Recuerda, 3 ATPs por cada NACH y 2 ATPs por cada FACH que llega. Espero que lo recuerdes bien. Mira qué difícil no está. Está recontra sencillo. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué más hay que ver acá al respecto? ¿Qué más hay que ver acá al respecto? Mira, se forman ¿qué cosa? Los ATPs. Perfecto, hijos míos, perfecto. Ahora, cuando los electrones llegan al extremo de la cadena, alguien tiene que recogerlos.
¿Quién lo va a recoger? El oxígeno. ¿Lo viste? El oxígeno espera al último para recoger los electrones. Es por eso que el oxígeno es el último aceptor de electrones. Acá llega el oxígeno, recoge los electrones y ¿qué va a formar? Agua. El oxígeno va a formar, ¿qué cosa, tetrápodos? Agua. Ahí lo ves. Muy bien, por eso el oxígeno es el último aceptor de electrones. Y a esta molécula de agua se le va a llamar agua metabólica. ¿Por qué? Porque no la bebiste, sino se produjo en el metabolismo. Ya, genios. Ya sabes entonces, lo ves y retrocedes. Lo ves y retrocedes este video para que puedas entenderlo. No está difícil. Y para cualquier cosa, sugerencia, comentario, ya sabes, el Dr. Frank me va a etiquetar seguramente en la publicación en el grupo de Face y yo estaré atento a sus consultas. Estimados tetrápodos, ahora vamos a por las claves. La primera dice, la respiración celular es un proceso realizado por animales y plantas, lo cual es verdadero. Un gato y un rosal, un animal y una planta, liberan como productos de residuo CO2. ¿Por qué? Porque ambos que van a hacer respiración celular. En la 1, la clave es dedo. 2, ¿qué me dice? La glucólisis es una vía, recuerda, oxidativa. ¿Por qué? Porque voy a quitarle electrones a la glucosa. Muy bien, tetrápodos, muy bien. Seguramente por ahí iba a decir, profe, ¿y por qué no es anabólica? No es anabólica porque no estás creando, estás rompiendo la glucosa. ¿Qué de la idea? La 3, ¿qué dice? En la glucólisis, a partir de 2 glucosas que se forman. Recuerda, por glucosa se forman 2 NADH, 2 piruvatos y 2 ATPs netos. Si hay 2 glucosas, serían 4 NADH, 4 ATPs netos y 4 piruvatos. Por lo menos tu clave, ¿cuál es en la 3? Enano. Vamos. La 4. En la respiración celular que se forma CO2, agua y ATP. Por lo tanto, tu clave en la 4 sería 1, 2 y 5. La clave es avión. 5. La respiración celular es un proceso, recuerda, rompo y quito electrones. Si rompo es catabolismo y si quito electrones es oxidación. Por lo tanto, en la 5 la clave es avión. La estás haciendo bien, me imagino, ¿no? Eso espero. 6. ¿Cuál de las siguientes organelas está relacionado en la respiración aeróbica? Ya pues, hijo mío, esta es una respuesta que hasta Timmy de los Padrinos Mágicos podría hacerlo. La 6, ¿cuál es tu clave? Beso. La mitocondria está relacionada a la respiración celular. 7. Acuérdense, el ciclo de Krebs que producía 2 CO2, 3 NADH, un FADH y un ATP, o si quieres GTP. Por lo tanto, en base a lo que te he explicado, ¿cuál será tu clave, hijos míos? En la 7, casa. 8. Recuerda, en toda la respiración celular, lo que se produce es NADH y FADH. Y en la 6, en la 8, ¿qué te dicen? ¿Qué cosa no se produce? Y la respuesta es NAD. Estamos en el ciclo de Krebs, no se produce NAD. Profe, pero dice ciclo del ácido cítrico. Recuerda, el sinónimo del ciclo de Krebs es ciclo del ácido cítrico. Vamos, hijos míos, 9. Y esto lo hemos visto hace un momento. ¿Está más? ¿Está acá? La etapa que produce la mayor cantidad de ATPs, ¿cuál es? La fosforilación oxidativa. ¿Estamos, hijos míos? Por lo tanto, en la 9 la clave, ¿cuál es? Dedo. La etapa que produce mayor cantidad de ATP, mayor ganancia energética, es fosforilación oxidativa. Vamos. Recuerden que en la mitocondria ocurren 3 cosas. Formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Entonces dice 10. ¿Cuál de los eventos no ocurre en la mitocondria? Respuesta, fermentación. Recuerda que tanto la fermentación alcohólica como la láctica ocurre en el citosol. 10, la clave es beso. 11. Las enzimas para la síntesis de ATP en la fase final. ¿Cuál es la fase final? Fosforilación oxidativa. ¿Y eso dónde ocurre? En la membrana interna de la mitocondria o si quieres cresta mitocondrial. Por lo tanto, la mejor respuesta en 11 es dedo, porque es más específico. ¿Estamos? Yo sé, tú me puedes decir, pero ¿por qué no casa? Es dedo porque es mucho más específico.
12. Dime, al ciclo de Krebs, ya te lo dije, ¿cómo se lo llama también? Ciclo del ácido cítrico y también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Así que la 12, la clave es avión. 13. Acuérdense lo que les dije. En el ciclo de Krebs, por vuelta se forma un GTP, pero se puede contar como si fuera ATP. Entonces, en la 13, la clave es avión. 14. Compuesto químico que entra al ciclo de Krebs. Y eso te expliqué. El piruvato se convierte en acetilcoenzima A, pero entra todo, no, solo entra el acetilo. Por lo tanto, la clave, ¿cuál es? En la 14, casa. 15. Podemos afirmar que el ATP se forma a nivel de todos. ¿Se forma en el citoplasma? Sí, en la glucólisis. Mitocondria, también. Cloroplasto, claro, en la fotosíntesis. Por lo tanto, la 15, la clave es dedo. 16. La fermentación, ¿dónde ocurre? En el citosol. Por eso la clave es avión. 17. Si se realiza la fermentación alcohólica de 4 moléculas de glucosa, ¿cuántas moléculas de CO2 se producen? ¿Estamos o no? Recuerda, por glucosa, en la fermentación alcohólica se liberan 2 CO2. Así que si hay 4 glucosas, serán 8 CO2. La respuesta es avión. 18 tetrápodos, ya se acaba. Carlos corre una maratón, ¿estamos o no? Y al día siguiente siente dolor. Esto se explica, ¿por qué? Porque seguramente en la maratón en algún momento no llegó oxígeno a los músculos. Por lo tanto, tuvo que hacer fermentación. Y al hacer fermentación, ¿qué ocurre? Se acumula el lactato. Y al acumularse el lactato ocurre, ¿qué cosa? El calambre o el dolor. Ahora, si no hay oxígeno, a la glucólisis se le va a llamar glucólisis anaeróbica. Y aquí en la 18 la respuesta, ¿cuál es? Dedo. 19. En la fermentación láctica y alcohólica, a partir de una glucosa que se forma 2 ATPs. Ese es dato y lo hemos visto hace un rato, ¿no? Y la 20. Las levaduras, acuérdense, las levaduras, cuando hay oxígeno, hacen respiración aeróbica y cuando no, hacen fermentación. Las levaduras son unos unicelulares que realizan un mecanismo de fermentación alcohólica, en la cual producen, en la clave es dedo. ¿Por qué? Porque la fermentación alcohólica produce etanol y CO2. Y esto es todo, mis tetrápodos.